Pronto, amén. Lo aclara su palabra, que así debemos estar preparados, hermanos, amén. Mire, vamos a compartir la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 1. La palabra nos habla de salvación, amén. Nos habla de Cristo, nos habla del pecado, nos habla del hombre que se pierde si no recibe al Señor en su corazón. Pero aquí había un hombre que escribió esta carta a los romanos que no se avergonzaba del Evangelio, ¿no? Y creo que vivimos un tiempo en que tenemos que llevar la frente bien alta, hermanos, amén, y no avergonzarnos de lo que profesamos, amén. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios las entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Te pido que tú nos estés hablando a través de ella, Señor, que podamos tener una mente abierta y un corazón también abierto para que esta palabra dé el fruto para el cual la envías, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo y te doy gracias por la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Los invito a tomar asiento. Bueno, y compartimos la palabra y creo que traté de no omitir nada, ¿no? Tanto las bendiciones para aquel que recibe al Señor en su corazón y se sujeta en obediencia, las bendiciones que vienen sobre esa vida y también las consecuencias que vienen sobre la vida de aquellos que no conocen al Señor o conociéndolo le desobedecen, ¿amén? La palabra de Dios es clarita y creo que tenemos que leerla tal como está, ¿no? Y orar al Señor que nos muestre, a ver en dónde estamos parados, que nos muestre dónde está parado el mundo, ¿no? Las cosas que estamos viviendo, para que no nos dejemos arrastrar, ¿no? Por las corrientes justamente de este mundo, sino que renovemos, como dice en el mismo capítulo 12 de Romanos, ¿no? Que vayamos renovando nuestra mente, ¿no? Para llegar al pleno conocimiento de Dios, de lo que Dios quiere, y de sujetarnos a su voluntad, que es buena, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios, la palabra de Dios es buena, es agradable, es perfecta, no le falta absolutamente nada. Como hoy leíamos, no hay que agregarle nada a esta palabra, amén, ni sacarle, ni quitarle nada, amén. Recibirla tal como está escrita la palabra de Dios. Tenemos lo suficiente en esta palabra. Estas cosas se han escrito para que creamos y para que creyendo seamos salvos. ¿Puedes subir un poquitito? Para que creyendo seamos salvos, amén. No tenemos por qué. Yo creo que muchas veces buscamos libros y yo también los busco, amén, porque eso amplía un poco el conocimiento, nos van explicando cosas que quizás no entendemos en un momento, ¿no? Pero esos libros son como para un complemento, ¿no? Una ayuda, ¿no? Para que podamos interpretar bien la palabra de Dios, amén. Pero no es que nos van a hacer cambiar la palabra, al contrario, ¿no? Van a reafirmar justamente lo que está escrito para nuestra salvación. Y de esto no nos tenemos que avergonzar, hermano. Yo creo que cuando conocí al Señor como que medio me avergonzaba o me daba no sé qué decir en el medio donde trabajaba, que ahora era creyente, que ahora me congregaba en una iglesia.
¿no? Como que al principio, claro, metido en las cosas que estaba metido, a la cual ya no participaba, como que no ponía excusas. ¿Amén? No, porque hoy no tengo tiempo, porque no tengo ganas, no, pero no era que no tenía tiempo, no tenía ganas. Lo que pasa es que me iba a congregar en la iglesia. ¿Amén? Entonces, como que me da vergüenza decir, no, ahora soy creyente, entonces no voy a seguir participando de estas cosas que antes hacía. Y después con el tiempo me dije, no, Señor, es como que estoy negando mi fe, ¿no es cierto? Como que no te estoy dando la gloria que realmente mereces. Y cuando fui leyendo la palabra y esta palabra fue penetrando en mi corazón y me fue haciendo ver las cosas como realmente son, decía, bueno, no, realmente no me tengo que avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios. Es un poder, es una energía mandada de Dios desde los cielos para salvar las vidas de los hombres, de las mujeres que se pierden. Amén. Hablamos de los hombres como género humano, ¿no? Pero de todos. Amén. Palabra de Dios, una energía que tiene poder, que transforma la vida, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No me puedo avergonzar de esto. Si es lo que me trajo paz. Si es lo que realmente despejó mi mente de un montón de dudas. Amén. Abrió mi corazón y me limpió y me da paz. Es el poder de Dios. Bueno, esto Pablo se lo decía a los romanos. No nos olvidemos que en ese tiempo estábamos bajo el imperio romano, en un pueblo poderoso, amén, que dominaba con su fuerza todo el mundo conocido. Y el pueblo judío estaba sometido a ese pueblo. Y Pablo le escribe a una iglesia que estaba en Roma, amén, pero que había conocido al Señor. Y pone de manifiesto en este capítulo y en el capítulo 2, usted lo ve, la culpabilidad del hombre, tanto de los gentiles, de los paganos, que no estaban bajo la ley de Dios, pero que hacían cosas que estaban fuera de la voluntad de Dios y que a la postre iban a ser juzgados. Y tanto al pueblo judío, que tenía la ley, pero no la cumplía. Tenía la ley de Dios, pero se manejaba según sus propios pensamientos. Entonces, Pablo pone de manifiesto que tanto uno como el otro eran culpables y merecían la muerte. Sin embargo, habla justamente de la justicia de Dios, del amor, de la misericordia de Dios y de la salvación que Dios trae a través de Jesucristo a las almas, ¿no? Es hermosa esta carta a los romanos. Yo no terminé de leer este capítulo 1, pero le aconsejo que después lo lea. Porque uno si lee, uno va a ver reflejado en este capítulo justamente las cosas que estamos viviendo en este mundo, en este tiempo. ¿Amén? Que no tenemos persecución como Iglesia de Cristo, por lo menos aquí en nuestro medio tenemos libertad de culto, ¿no es cierto?, para profesar nuestra fe. En otras partes del mundo no lo permite también, y también los cristianos son perseguidos, aún en este tiempo, pero nosotros tenemos libertad. Pero hay otros peligros que se ciernan, amén, a lo cual tenemos que estar preparados, amén, no temerosos, pero sí preparados, amén, preparados, para no dejarnos arrastrar, amén, por las cosas que suceden, porque parece que ahora las cosas que se viven es lo más natural. Esto es lo que necesita el mundo, esto es lo que necesitan las personas para vivir en libertad, hacer lo que a cada uno le plazca con su cuerpo, amén. No, y la palabra de Dios nos muestra que no es así. No es lo que pensó Dios. Cuando formó Dios al hombre, a la mujer no los preparó para esto, no los hizo para esto, sino para que realmente bendecirlos y que ellos puedan ser de bendición para toda la humanidad, con la bendición de Dios. Amén. Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Dice, porque el Evangelio, esto es para todos, el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto se recibe por fe. No lo podemos recibir porque somos más sabios, más entendidos, y no todas las personas inteligentes de este mundo serían salvos. Pero hay muchas personas inteligentes y poderosas en este mundo que no profesan la fe en el Señor, amén. Porque si no, el mundo no estaría como está, hermanos. A mí no me cabe ninguna duda, amén. Esto que cantaban las hermanas, ¿no? Guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, pestilencias, amén. Países poderosos que tienen un montón de dinero y en ese mismo país hay gente que se muere de hambre en el mismo día, ¿no? Donde otros comen con opulencia, ¿no? Entonces, esto no es lo que Dios quiere, esto no lo pensó Dios al hombre para esto, ¿no? Pero tenemos que recibir por fe, y dice que el justo por su fe vivirá. Por esta fe puesta en nuestro Dios viviremos, tendremos vida
Y dice, porque la ira de Dios se manifiesta, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen como injusticia la verdad. El justo juicio de Dios se revela desde los cielos, ¿saben? Porque aquellos que están hablando de otra cosa, aquellos que le están diciendo a lo bueno, a lo malo bueno, ¿amén? Y a lo bueno malo, están impidiendo que realmente este evangelio llegue y penetre en los corazones para salvación, porque les quieren inculcar otra cosa. Y esto ya comienza desde el vamos, ¿no? Con nuestros niños en las escuelas y con un montón de cosas que se están preparando y que yo a veces hablo con los jóvenes, con mi nieto inclusive, ¿no? Que, bueno, pero está bien, está todo así. Si esto se permite, y bueno, que cada uno se haga cargo, ¿no? de lo suyo. Bueno, está bien, que cada uno se haga cargo, ¿no? Dios no nos puso a nosotros para juzgar a nadie ni para condenar a nadie, amén. Pero sí nos puso para que realmente nos afirmemos en lo que dice la palabra de Dios, amén. Entonces es ahí donde tenemos que prestar atención. Dios, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Y yo muchas veces esto lo prediqué, ¿no? Porque Dios se manifiesta a través de muchas cosas, de la naturaleza misma, de modo que no hay excusa para decir que no hay Dios, amén. A mí muchas veces me habló cuando no conocía al Señor y tenía 16, 17 años, ¿no? Yo veía la gloria de Dios en los cielos, un cielo tachonado de estrellas que me tocó. Y pasaron los años y me casé y estaba ahí como segunda luna de miel con mi esposa ahí por Bariloche y veía las montañas y todo, y Dios me volvía a tocar y no sabía que era Dios. Pensaba que era Dios. Veía la naturaleza, veía las cosas donde no estaba la mano del hombre. Y me tocaba adentro. Y mi corazón se me estrujaba y me caían las lágrimas. Qué tarado decía. Pasó el tiempo, pasó de vuelta el tiempo y conocí al Señor y ya tenía 30 y pico de años, amén. Un día leí la palabra y dio esta porción y Dios me habló. Yo digo, Señor, te estabas revelando hace tanto tiempo en mi vida y yo no me daba cuenta. Y se estaba revelando a través de las cosas hechas. Y me habló con un árbol. Yo lo cuento como testimonio, con un árbol. Porque fui al Hospital Muniz con un funcionario, ¿no? A llevarlo, yo era chofer en ese tiempo. Y vi ese árbol y me volvió a pasar lo mismo que me había pasado a los 16, 17, a los 20 y pico de años. Sentí dentro mío, pero ahí escuché una voz no audible, pero escuché como que Dios me decía, si yo te estoy hablando a través de este árbol, vos no le podés hablar a las naciones, ¿no? Veía ese árbol imponente y yo digo, esto no es obra de nadie, acá no está la mano del hombre, esto es Dios, la naturaleza misma da testimonio de Dios. Y uno cuando lee, por eso dice, ¿no? Lo que de Dios se conoce le sea manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, a lo cual a lo mejor no lo podemos ver por ahora, ya lo vamos a ver, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, siendo entendidas por la naturaleza misma, de modo que no hay excusa para decir que no hay Dios. Amén. ¿Quién creó todas estas cosas? ¿Quién creó este árbol? ¿Quién creó las estrellas? ¿Quién? Dios. Dios. La respuesta de la palabra es Dios. En el principio Dios creó todas las cosas. ¿Ven? Ahí está la respuesta a todo. Dios nos creó, Dios nos formó. Hoy, como diría la hermana en Colosenses, Él sostiene todas las cosas con su poder. Es el primogénito. ¿Ven? Él es el todo, hermanos, amén, el Señor. Entonces nosotros hemos creído en esto, ¿ven? Pero el mundo sigue sin creer. Hay un salmo, yo lo había marcado, que habla de esto. El Salmo 8.3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, amén, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, ¿no? Eso, cuando vemos los cielos. Usted cuando ve el cielo, ¿qué ve? ¿Que va a llover o no va a llover? Yo también miraba eso y decía, hoy mañana va a llover. Mira los cielos, la gloria de Dios.
Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y de una noche a otra noche declara sabiduría. Todo está ordenado por Dios. Amén. Los ciclos del día, de las estaciones, de los años. Dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Claro, no lo podemos escuchar audible. Sin embargo, dice, por toda la tierra salió su voz. ¡Qué contradicción! Nos está hablando Dios y no nos damos cuenta, hermano. Dios le está hablando al mundo y no se da cuenta. Y Dios habló a través de la naturaleza. Dios habló a través de los profetas, a través de la palabra escrita. Y la mayor manifestación de Dios para con los hombres es Jesucristo mismo, que vino a esta tierra, se hizo como uno de nosotros y nos trajo la buena nueva del Señor para compartirla. Y el mundo sigue sin entender esto. Que Dios nos ayude. Yo no voy a leer otra parte del capítulo 1 de Romanos, pero léalo. Porque dice que los hombres, dice, no le glorificaron, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Hoy cantábamos, ¿no? Dale gracias al Señor, ser agradecido. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Culpa del hombre, no de Dios. Las cosas que están pasando en este mundo no son culpa de Dios. Dios no lo preparó al hombre para esto. Lo preparó para ser bendecido, para que disfrutara de la obra de sus manos. Pero su corazón se entenebreció. Amaron más las tinieblas que la luz que le vino a traer Cristo. Profesando ser sabios. ¿Cuántos sabios y entendidos hay en el mundo? Mucho más que yo. Amén. Pero se hicieron necios. Dios nos da la verdadera sabiduría a través de su palabra. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Mire, cambiaron dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Le ponen imagen a Dios. ¿Qué imagen me pondréis? Dice el Señor. ¿Qué imagen le vamos a poner al Dios que no vemos? ¿Qué imagen? Sin embargo, el hombre se da una imagen y la adora, la termina adorando. ¿Ven? Dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y si no les alcanza con esto, y adoran al cosmos y al universo y a todo eso. Si Dios es el Dios del universo, el que lo creó. ¿Amén? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, como que Dios los dejó. ¿Ven? Dios, mire, Dios nos muestra, pero si el corazón se endurece, como pasó con Faraón, ¿no? Se endureció el corazón y parece que Dios le endureció el corazón. No, ya el Faraón había endurecido su corazón y no quería dejar salir al pueblo de Dios de ahí del cautiverio. ¿Ven? Y el corazón del hombre se está endureciendo por las cosas que vive. Entonces Dios nos deja ahí. Sin embargo, su palabra sigue saliendo a través de la iglesia, a través de aquellos que creemos, amén. Porque Dios no quiere que el hombre muera, sino que conozca la verdad y sea salvo. Sin embargo, el hombre se sigue revolcando en su inmundicia, hermanos, amén. Dice, entonces Dios nos deja la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y después habla ahí, ¿no? De cómo, de las mujeres, amén, que se convierten, y de los hombres que también deshonran sus propios cuerpos, ¿no? Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Les quería comentar una cosita porque me mandaron un mensajito para que estemos orando, la iglesia del Señor que esté orando por esto, ¿no? Salió una resolución, que yo me la anoté acá, es la 578 de este año, con fecha 31/8 del 22, amén, del Ministerio de las Mujeres, Ministerio de Mujeres y Géneros y Diversidad, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, legislación y avisos oficiales, amén, por una reunión que se va a hacer en San Luis, los días 8, 9 y 10 de octubre, donde se declara de interés el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales
y no binarias a celebrarse en la ciudad de San Luis los días 8, 9 y 10 de octubre de 2022, donde dice que podrán solicitar apoyo económico aún para hacer esto, ¿no? Entonces, estemos orando, porque a veces entre estas cosas es difícil hablar en las iglesias, ¿no? Porque capaz que le hacen un juicio a uno, ¿no? Por omitir opinión sobre esto. Vuelvo a repetir, la iglesia no está para condenar a nadie ni para juzgar a nadie, pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia lo que tiene que predicar es lo que está escrito en la palabra, ¿amén? Entonces, tenemos que orar por estas personas, ¿amén? Tenemos que orar, porque lo triste de esto, que mantienen su posición y a lo mejor se ponen en contra, ¿no?, de aquel que piensa diferente, que piensa de acuerdo a la voluntad de Dios, que piensa lo que está escrito en la palabra, ¿no? Y hasta lo atacan, ¿amén? Esto es lo que se está planteando, ¿no? Están orando, piden esta oración en las iglesias para que estemos orando justamente por toda esta situación. Que Dios nos ayude, porque esto es lo que se está viviendo en el mundo, ¿amén? No solo en San Luis, en todo lugar, ¿amén? La libertad de género. Bueno, yo digo, no podemos nosotros condenar ni juzgar a nadie, pero sí lo que podemos hacer nosotros es plantarnos bien firmes en la verdad del Evangelio, en lo que Dios pensó para su vida y para mi vida, ¿amén? Y no compartir estas cosas, ¿amén? No nos llamó Dios para compartir estas cosas. Dios nos llamó para que estemos orando justamente por esta situación que está ocurriendo en el mundo y para que no nos toque a nosotros, que no nos toque a nuestros niños, porque ellos van a seguir estando aquí sobre la tierra cuando nos vayamos nosotros, amén. Que no toque a nuestros jóvenes, a los adolescentes, porque ellos van a seguir estando cuando nosotros nos vayamos, amén. Y nosotros que ya hemos vivido, amén, que no nos dejemos mover fácilmente, como diciendo, bueno, está bien, si esto es lo que quieren hacer, que lo hagan, amén. Bueno, no, oremos, porque todos aquellos que practican estas cosas, dice la palabra, que no van a entrar en el reino de los cielos. Hoy lo diremos en Apocalipsis, clarita la palabra, tan clarita, ¿no? Si no es más clara, échele agua, ¿no? Hay un dicho, ¿no? Tan clarita la palabra, que así, que Dios nos ayude. Le tenemos que rendir culto a nuestro Dios, tenemos que glorificar a Dios, no solamente de palabra, sino de hecho. Y cuando habla acá de glorificar, dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y yo me marqué, me tomé... busqué la palabra glorificar, porque uno lo que piensa es honrar, ¿no es cierto?, darle culto, tributarle honra. El diccionario común va a encontrar, dice, tributar honra. ¿A quién? A Dios. Lo honramos, pero si lo honramos a Dios, lo vamos a honrar cumpliendo su palabra, no de palabra, yo te amo, Señor, pero que sea tu voluntad, pero yo voy a seguir haciendo lo que a mí me parece. No, que la voluntad de Dios se cumpla sobre nuestra vida, eso es honrar a Dios, ¿amén? Eso es darle todo el lugar que Dios se merece, amén, honrarlo, adorarlo, alabarlo, engrandecerlo, exaltarlo por sobre todas las cosas. Dios tiene razón, Dios tiene razón, no el mundo, no las costumbres de este mundo, no aquellos que nos apartan justamente de la voluntad de Dios. Dale gracias, celebrarlo. Adorar significa alabarlo, honrarlo, servirlo. En el diccionario común, amén, secular, encontré reverenciar con sumo honor y respeto. Reverenciarlo con sumo honor y respeto a Dios, a lo que Dios dice en su palabra. No nos avergoncemos del Evangelio, hermanos, porque es poder de Dios. No hay otro camino para el hombre por el cual pueda ser salvo. Estas costumbres que se están practicando en el mundo no proviene de Dios, no es de Dios. Entonces esto parece que es el camino que al hombre le parece correcto, pero dice la palabra que es camino de muerte. Que Dios nos ayude para plantarnos firmes en nuestras convicciones. Mas el justo por la fe vivirá, por la fe en el Señor. Rendir a la divinidad el culto que le es debido. Rendir a la divinidad, rendirle a Dios el culto que le es debido. Y culto significa homenaje religioso. Lo estamos homenajeando a Dios. Venimos a la iglesia a homenajear a nuestro Dios por lo que Él es, por lo que hizo y hace y va a seguir haciendo por cada uno de nosotros. Venerarlo, admirarlo, ser agradecidos.
Dale gracias por todo, hermano. Que Dios nos ayude. Amén. Ustedes formamos parte de esta iglesia. No nos dejemos arrastrar por las corrientes de este mundo. Amén. Oremos por los niños, oremos por los jóvenes, oremos por los adolescentes, oremos por estas personas que van a realizar este acto, amén, el cual el mundo aprueba, amén, no solamente en nuestro medio, amén, en todo el mundo, como que hay libertad en algunas partes, en otros ya son más estrictos, amén, pero ya se van de un extremo al otro, amén, en parte del mundo, que las terminan matando a las mujeres, amén. Y Dios tampoco quiere eso, amén. Dios no quiere que se esté matando, ¿no? Dios quiere que se predique su palabra, que se predique esta buena nueva de salvación, ¿ven? Para que realmente lo reciban y sean sabios. Aquel que no recibe, bueno, ya no es cuestión nuestra, ni es cuestión de Dios. Dios no nos va a obligar absolutamente a nada, amén. La obra de Dios ya está hecha, el compromiso de Dios ya está planteado, amén. Y Dios hizo lo que tenía que hacer para que realmente el hombre sea salvo. Envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Amén. Y va a enviar a Jesucristo como una segunda vez para que podamos contemplar su gloria por toda la eternidad. Amén. Vamos a estar de pie, levante sus brazos y dele gracias a su Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias.